Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, les saluda el pastor Osorio. Gracias por estar conectados a mi canal. Bendiciones. Como les dije, no iba a haber transmisión o no iba a haber programa el día sábado por encontrarme fuera del país. Pero ya estamos aquí, bendito sea Dios, en casa y pues dispuestos a tomar otra vez, ¿verdad?, la rienda de lo que es el programa. Muchas gracias. Quiero hacer una mención especial, un agradecimiento especial a los hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia Central Misión Camino de Luz en Guatemala por recibirme. Al pastor general, el hermano Walter Vázquez, a su iglesia, ¿verdad?, ancianos y directiva en general, ¿verdad? Un abrazo a mi hermano Juan José y su familia, su esposa y sus hijas por ese corazón, ¿verdad?, hospedador y aguantarme esos días, ¿verdad? Muchas gracias, la pasamos bien y pues Dios bendiga y Dios multiplique toda la bendición, ¿verdad?, y los detalles que tuvieron para este siervo. A la iglesia en general, ¿verdad?, por sus muestras de cariño para con mi persona. Tuve la oportunidad de visitar, ¿verdad?, a reuniones de crecimiento, células de crecimiento y wow, me llamó la atención, ¿verdad?, el hecho de cómo están creciendo y Dios se está moviendo. Gracias por el cariño, las muestras de atención, también los tamalitos y todo, ¿verdad? Muchas gracias, amados, y que el Señor pues les siga bendiciendo en su ministerio. A los pacientes, ¿verdad?, que vimos en los 2 días de jornada médica, gracias por su paciencia también y gracias por sus muestras de cariño. Al pastor, ¿verdad?, Roberto Molina y sus padres por tan rico almuerzo. Estuvimos un buen tiempo, ¿verdad?, con ellos. Estuvimos un tiempo muy alegre, muy lleno de bendición, ¿verdad?, acá en su iglesia, en Santa Elena Varías, específicamente en Los Pozos, ¿verdad? Y pues tuvimos la oportunidad de predicar el domingo con ellos. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. También a mi hermano Manuelito, Juan Manuel, hasta Carchá, Guatemala, tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿verdad?, en estos días. Y pues mi hermano, bendiciones, un abrazo con su humildad, ¿verdad?, nos enseñó mucho. Adelante, hermano Manuel, Dios te bendiga. Yo sé que había dificultad en comunicarnos, ¿verdad?, por el dialecto, pero el hermano hacía lo posible por darse a entender con nosotros. Un abrazo, hermano Manuel, yo sé que nos estás escuchando con tu familia allá en Carchá. Bendiciones. Pues hermano de la misión San Marcos y Lirios aquí en El Salvador, por sus oraciones. Les amamos, ¿verdad?, en el amor del Señor. Hoy nuestro programa se basa en un tema sobre cómo estudiar la Biblia con mayor eficacia. Cómo estudiar la Biblia con mayor eficacia y obtener, ¿verdad?, el mayor provecho de nuestro estudio. Quédate con nosotros hasta el final y vamos a conocer, ¿verdad?, algunos métodos, algunos consejos para estudiar la Biblia de manera eficaz. Quédate con nosotros. Dios te bendiga. ¿Cómo estudiar la Biblia de manera efectiva? Dice segunda carta a Timoteo 2:15. Segunda carta a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Repito, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, tal vez tu versión dice, con eficacia la palabra de verdad. Segunda carta a Timoteo 2:15. Sabes, la Biblia es un libro muy extenso, que no se sabe muchas veces por dónde comenzar a estudiarla. Algunos, ¿verdad?, recomiendan no leerla en orden desde Génesis. No es necesario, no es necesario. Otros dicen no, cuando estás recién convertido, ¿verdad? El primer libro que tienes que leer, el primer libro que tienes que conocer en la Biblia es el Evangelio según San Juan.
Y puede ser, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque San Juan habla mucho de la deidad de Jesucristo, de que Él es Dios, habla mucho del amor de Dios, ¿verdad? Otro buen libro para comenzar es el Evangelio según San Lucas, porque él lo enfoca de una manera como Jesucristo, el que hace milagros, los milagros de Jesús, y los detalla con mayor, que le dijera, detalles, ¿verdad? Así que, pero no importa, puedes comenzar de donde tú quieres, ¿verdad? Puedes comenzar, ¿verdad?, con el Antiguo, con el Nuevo Testamento, o leyendo 2 capítulos del Antiguo y uno del Nuevo, en fin, ¿verdad? Marcos, Lucas, Juan, en fin, Hechos. También puedes elegir algún personaje y algún tema bíblico de importancia para ti. Por ejemplo, hay temas que te interesan en lo particular, ¿verdad? La gracia, el arrepentimiento, el perdón, la fortaleza durante las pruebas, el Espíritu Santo, el pecado, ¿verdad? Busquemos versículos específicos sobre el tema y estúdialo, ¿verdad? También puedes comenzar a explorar los recursos que tenemos hoy en día, como por ejemplo el Internet, ¿verdad? Siempre y cuando teniendo cuidado en el canal que te sintoniza o te metes, por decir así, ¿verdad? Hay comentarios bíblicos, hay libros que pueden hablar sobre el tema en específico, ¿verdad? Yo quiero aprender sobre la gracia, entonces hay libros, ¿verdad?, sobre eso. Ahí encontrarás temas, ¿verdad?, comunes y versículos con escrituras relacionadas al tema que a ti te interesa. Ahora, pues los libros, ¿verdad?, los puedes descargar, no hay ningún problema. Hay libros que son gratis. Entonces tú puedes escoger el libro según el tema y que te van a ayudar, inclusive cómo leer la Biblia. Hay libros te enseñan a cómo tener un estudio, ¿verdad?, bíblico. Bueno, si quieres aprenderlo, quédate hasta el final, ¿verdad? Utiliza los recursos para implementar tu conocimiento de la Biblia. Un consejo antes que empieces a leer la Biblia: ten una mente abierta. Cuando yo hago referencia a una mente abierta, significa que muchas veces la Biblia no va a decir lo que tú quieres oír. ¿Me explico? Yo tal vez estoy acostumbrado, o mi manera de pensar es que con respecto a cierto tema o asunto, las cosas tienen que ser así porque así me las han enseñado, porque así yo creo, porque así yo pienso. No, tienes que tener una mente abierta antes de leer la Biblia. Claro, pedirle dirección a Dios, ¿verdad? La oración es muy importante, pero tener una mente abierta significa de que ten la capacidad, ¿verdad?, de ser humilde y aceptar que lo que dice la Biblia es la verdad. Mi hermano, un consejo, ¿verdad? La Biblia no se cuestiona, la Biblia se obedece. La Biblia no se argumenta, ¿verdad? Que no, yo le voy a buscar aquí argumentos, No. La Biblia es clara, no necesita mayor traducción. Si dice no, es no. Si dice sí, es sí. Si dice blanco, es blanco. Si dice verde, es verde. Me explico. Ten una mente abierta. No siempre la Biblia te va a querer decir lo que yo quiero oír. ¿Ok? Primera forma de estudiar la Biblia: investiga un personaje. Escoge un personaje o grupos de personas en la Biblia y lee cada versículo que puedas encontrar sobre ellos. ¿Sí? Trata de entender el contexto de cada versículo y haz preguntas que te ayuden a conocer mejor, como por ejemplo, ¿cómo conoció esta persona a Jesús? ¿Qué relación tienen, verdad? ¿Qué puedo en común tener yo con esta persona? ¿O qué puedo aprender de la vida de esta persona? ¿O cómo era su vida antes de conocer al Señor? ¿O cómo era su vida antes de escuchar la palabra, la ley, si es en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? El Evangelio de Juan nos habla, sabes, de un personaje muy famoso, ¿te acuerdas? Una persona que se puso a la par de Jesús y que en Marcos 15:7, ¿verdad?, nos dice de que Pilato le dio la oportunidad a la gente entre escoger a este personaje y escoger a Jesús para darle libertad. Yo creo que ya sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? De Barrabás. Pero, ¿qué sabes de Barrabás? Oh, bueno, que fue el hombre que escogió a la gente, ¿verdad?, porque con tal de que asesinaran a Jesús. De hecho, Barrabás fue la primera persona que Jesucristo salvó. ¿Sabías eso? No, pastor, ¿verdad? Fue la persona que estaba, el malhechor que estaba siendo crucificada, y le dijo el Señor: hoy estarás conmigo. No.
la primera persona por la cual Jesús murió en vez de él, Barrabás. ¿Sí? ¿Sabías eso? Entonces, cuando tú lees la Biblia por medio de personajes, ¿verdad? Te vas dando cuenta de eso. Bueno, repito, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Barrabás? Lo que dice es que era un sedicioso. Sedicioso era una persona que trataba de engañar a la gente para que se sublevaran contra el Imperio Romano. Es decir, era un guerrillero. En este entonces se conocería como un guerrillero, ¿verdad? Era un sedicioso que había cometido, según Lucas, puedes leerlo 23 del 19 al 25, dice que era asesino. Declara que había sido puesto en prisión por cierta sedición o intento de levantamiento e inclusive un asesinato, ¿verdad? Pero todas estas cosas nosotros las hemos llegado a aprender porque buscamos la biografía, ¿verdad? Y leemos sobre el personaje. A ti te llama la atención, ¿verdad? ¿Quién es Job? A ti te llama la atención quién es el rey David, quién es Jonatán, quién es, etcétera. A mí me llama la atención, ¿verdad? Mucho la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Me llama mucho. Muchos que fueron reyes muy buenos. Por ejemplo, a mí me llama la atención mucho David, ¿verdad? La vida de David. Y estudio la Biblia. Entonces, estudio la vida de él en la Biblia. Por eso el primer método que tú puedes usar para estudiar la Biblia es por personajes, ¿sí? Muchos versículos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, son ricos en cuanto a verdades bíblicas, pero requieren un estudio, ¿verdad? Existen otras maneras, ¿verdad?, de estudiar la Biblia. Ya vimos una, por medio de personajes. Otro es estudiarlo versículo por versículo, verso por verso. Por ejemplo, si yo estudio Juan 3:16, encontrarás que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tú lo sabes. Pero vas a ver ahí algunos verbos, como por ejemplo, amó, dio, no se pierda, tenga, ¿verdad? Y podemos leer todo este contexto de palabras, ¿sí? De verbos, ¿sí? Por ejemplo, algo más claro, dice Efesios 2, 8 al 9, voy a leer específicamente el 8, porque por gracia sois salvos, oiga, porque por gracia sois, ahí hay un verbo, ¿verdad? Sois, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos brevemente al verbo, porque por gracia sois. ¿Qué me está queriendo decir sois? Que es un verbo continuo, un presente continuo. Y presente continuo significa de que es una acción que se está dando en el momento. Yo estoy transmitiendo un programa. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo. Una hora antes podría estar diciendo, yo tengo que transmitir un programa, yo voy a transmitir el programa. Unos 45 minutos después voy a estar diciendo, yo transmití un programa, pero en este momento lo estoy haciendo, porque es un presente continuo. Mira acá, porque por gracia sois. Sois, este verbo, si yo lo llego a leer mañana, ¿qué va a decir? Porque por gracia sois. Y si yo lo llego a leer en el 2030, ¿qué va a decir? Porque por gracia sois. Y si mi hermano Carlo Fini, ¿verdad?, y Lutero lo leyeron, ¿qué decía? Porque por gracia sois. Me explico, la Biblia está escrita muchas veces con verbos en presente continuo. Eso significa que la gracia de Dios sigue ayer, hoy, mañana y siempre sigue salvando. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos salvos. No hasta el momento en que muramos, ¿verdad? Hasta allá vamos a saber si somos salvos. No, somos salvos en el momento en que la sangre de Jesucristo se hace evidente en nuestra vida y le recibimos como nuestro Salvador. En ese momento, la gracia, el perdón, la adopción, ¿verdad?, la salvación, en ese momento obra, ¿verdad? Todo esto, adopción, que te dijera perdón, redención, todo se da al mismo momento, ¿verdad? En medicina se dice
concomitantemente, quiere decir que le duele la cabeza, pero tiene fiebre y vomita al mismo tiempo, ok, concomitantemente. Entonces todo esto se da al mismo momento. Pero quiero que prestes atención, ¿cómo puedo estudiar yo la Biblia según los verbos en un versículo? Espero que me hayas entendido, si no, pues en los comentarios los estoy leyendo, ¿verdad? Presente continuo, porque por gracia soy salvo, así que no esté diciendo, primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, o como gente que nos critica, dice, ¿cómo es que los evangélicos saben y andan pregonando que ya son salvos? Pues yo no lo pregono, yo lo creo según este versículo. Por gracia sois salvos, amén. Ok, esta es una manera de estudiar los versículos por los verbos. Me explico, por los verbos. Ahí te vas a dar cuenta si el verbo está escrito en pasado, presente, futuro o es un presente continuo. ¿Ok? Sigamos por el tiempo. Estudia, ¿verdad?, las personas o los personajes actoras dentro del versículo o de la lectura bíblica, ¿verdad? Es decir, yo quiero saber quiénes son los actores, quiénes son los personajes que actúan en ese versículo. Por ejemplo, Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. ¿Quiénes son los actores ahí? 2 discípulos, ¿sí? Y Jesús. 3 actores. 2 discípulos y Jesús. Puedes comenzar a estudiar, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? ¿De dónde venían? ¿Qué función tenían? ¿Verdad? Si la Biblia habla más sobre la biografía de ellos, cómo pensaban, qué sentían en ese momento, por qué tuvo que Jesús aparecer, cómo Jesús apareció, el que partió el pan, el que iba con ellos era Jesús, sí, entonces lo estás estudiando, ¿verdad?, por personaje, que tienen que ver en ese versículo, ¿ok? Estudia el versículo, lee el versículo y, ojo, siempre tienes que tener tu libretita y tu bolígrafo. Entonces yo anoto en la libretita todos los personajes que dentro de la lectura o del versículo se encuentran. Y ahí puedo tener, ¿verdad?, yo ya suficiente estudio bíblico, porque lo voy leyendo poco a poco, y voy viendo el por qué están esos personajes ahí, qué función tenían y por qué Jesús, ¿verdad?, específicamente actuó con esos personajes. O si no aparece la figura de Jesús, pero ¿qué tiene que ver, verdad? Como Pablo, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿verdad?, cuando el barco de él, ¿verdad?, sucumbió, ¿verdad? Ahí está Pablo, allí están los que iban en el barco, ¿verdad? Está el Señor que le dijo a Pablo, nadie se va a perder. En fin, ahí hay actores. ¿De dónde venían esas personas? ¿Qué tenía que ver Pablo en ese barco? ¿Para dónde iba? ¿Por qué le tuvo que el Señor hablar y decirle que nadie se iba a perder? ¿Qué aconteció en ese momento? Acuérdense, ¿verdad?, que había una tormenta. ¿Me explico? Todo esto te va a dar un bagaje, ¿verdad? Te va a dar, ¿qué te dijera?, alimento necesario para que te sustentes en un estudio bíblico. Mi hermano, la Biblia es inmensa en cuanto a sabiduría y nunca, jamás, ¿verdad?, vas a terminar de estudiarla, de comprenderla, mucho menos, ¿verdad?, analizarla. No. Segundo ejemplo, voy a ser rápido. Mateo 12, del 9 al 14, ¿verdad? Ya voy a decir por qué uso un texto paralelo. Y Marcos 3, del 1 al 6, ¿verdad?, nos narran la historia de un hombre de la mano seca. Lo que voy a leer ahorita se encuentra en, si no me equivoco, es Lucas, porque tengo acá el versículo 6, ¿verdad? Dice, aconteció que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, derecha. Si tú lo lees en Mateo, solo dice que tenía la mano seca. Oh, pero acá quizás el doctor Lucas, ¿verdad?, nos está ampliando el comentario y nos dice que era la mano derecha. Ok, interesante. Por eso es que podemos estudiar, ¿verdad?, la palabra por personajes. Aquí vemos, ¿verdad?, esta historia. Y le acechaban, dice, entró, ¿verdad?, el Señor a una sinagoga, Jesús,
y enseñaba ahí, y un hombre que tenía la mano seca, derecha, ya sabemos que es la derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos. Solo ahí tenemos 4 personajes. Pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacía un lisiado, podemos llamar así, ¿verdad? Lisiado, ¿qué hacía un día de reposo en el templo? Bueno, se reunían el día de reposo, es natural. ¿Cómo es que Jesús se atribuyó a hacer milagros un día de reposo? Otro, ¿qué estaban haciendo ahí los levitas y qué estaban haciendo ahí los fariseos? ¿Sí? Perdón, los escribas, ¿y qué estaban haciendo los fariseos? Solo allí. ¿Por qué la controversia de que por qué el día de reposo y cuál es la enseñanza del día del reposo? Ok, solo allí hay material para que de un solo versículo, ¿sí?, saques enseñanza. Repito, Jesús, el hombre de la mano seca, los escribas y fariseos. Ahí hay 4 personajes. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué más dice sobre el hombre de la mano seca? Y sobre Jesús, ¿verdad? Solo allí, amén, tienes material. Marcos 3, 1, 6, creo que se refiere a la misma historia. Marcos 3, 1 al 6. Otra vez entró Jesús a la sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca, ya van 2 personajes, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Era una trampa, nos dice aquí. Ojo, ¿verdad? ¿Cómo nos va ilustrando un solo versículo? A fin de poderle acusar, una trampa. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Le es lícito sanar el día de reposo y ya empieza una enseñanza teológica, ¿verdad? ¿Ya? Y dice acá, y la mano fue restaurada, no dice la derecha, pero anteriormente Lucas sí lo menciona. Ojo, ¿verdad? Los fariseos tomaron consejo de los herodianos. Estos no aparecen atrás, hermano. ¿Y estos herodianos quiénes son? Bueno, los herodianos eran como una especie de partido político, ¿verdad? Ojo, yo siempre he dicho, ¿verdad? Política e iglesia, jamás. No. Pero aquí estaban los herodianos, era una especie de partido político. Los celotes eran como una especie de guerrilleros también, ¿verdad? En fin, repito, el estudio por versículos te puede enseñar mucho. Amén. Otro, nos vamos a acomodar, ¿verdad? Estudiar la Biblia por libros. Antes de continuar, ¿verdad? Toma el tiempo, por favor, para suscribirte si este programa es de bendición, si este canal lleva mucha bendición a tu vida. Si no lo has hecho, por favor, ¿verdad? Suscríbete, es gratuito y dale like. Amén. Bueno, leer un libro completo para describir la perspectiva, el énfasis general del libro, se vuelve cada vez una tarea más interesante para, ¿sí?, estudiar la Biblia. Por ejemplo, tú sabes que la Biblia está dividida, ¿verdad?, en Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene libros históricos, proféticos, ¿verdad?, muchos, los Salmos, los Proverbios, ¿verdad?, tiene, libros poéticos, ¿verdad?, donde hay poesía, como cantares, en fin. Entonces, si tú lees un libro, ¿verdad?, por ejemplo, dices, yo voy a leer Génesis, ok. Entonces, ojo, ¿verdad?, cuando lo estudias tienes que tener presente, ¿qué significa Génesis? Bueno, ¿verdad?, inicio, comienzo, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes de Génesis? Algunos me van a... si no hacemos este estudio me vas a salir mencionando, ¿verdad?, a Pablo y a Silas ahí en Génesis. Mas no, ¿verdad? Saca en tu libretita, ojo, en tu libretita, como todo buen estudiante, ¿sí?, sacas, ¿verdad?, allí los personajes. Bueno, ahí está Adán, está Eva, Noé, en fin. ¿Para qué fue escrito este libro? Bueno, ¿verdad?, fue escrito para que conociéramos, ¿verdad?, el inicio de la tierra, el inicio de la familia, en fin, ¿verdad?, algunos pactos que se van ahí. ¿Cuáles son los pactos? Pues hay que leerlos en la palabra. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Bueno,
todos con la mayor parte, un 90 y tanto por ciento, está de acuerdo que fue Moisés. Hay algunos versículos donde hay cierta, ¿qué te dijera? Cierto asombro, porque no eran los paisajes, no eran del conocimiento de Moisés, ¿verdad? Sino un poco más allá. Significa que alguien que era más contemporáneo o más allá del tiempo lo narró de otra forma. Bueno, eso es un comentario bíblico. Pero puedes leerlo así. Voy a leer el libro. Yo quiero leer, pastor, un libro que hable sobre pecado, el perdón. Ok, vete a Romanos. Yo quiero leer sobre el comienzo de la iglesia, pastor. Ok, vete a los Hechos. Me explico. Aún los evangelios, ¿sabe? Unos evangelios fueron escritos a los griegos, otros fueron escritos a los judíos, otros fueron escritos a los romanos, otros fueron escritos a la iglesia. ¿Sí? Entonces, todas esas pautas de estudio por libro te va dando, ¿sí?, un bagaje de conocimiento interesante. ¿Quién escribió ese libro? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Cuáles son las divisiones principales? Generalmente Biblias de estudio tienen ahí un bosquejo, ¿verdad?, sobre la organización del libro y cuáles son los pasajes más interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, si escogiéramos Efesios, pues está Efesios 2.8. Si escogiéramos Juan, pues está Juan 3.16. Si escogiéramos Romanos, pues Romanos 3.23, ¿verdad? En fin, cada libro, perdón, voy a mover esto acá un poco. Cada libro tiene su versículo importante o su versículo relevante. Bueno, quiero estudiar la Biblia por tema, pastor. Ok, ¿verdad? Relacionado con el método de estudio de la palabra, también el estudio, ¿verdad?, de temas, como por ejemplo oraciones, promesas, sermones, porque sí se encuentran ahí, canciones, poemas, etc. La lista de temas de bíblicos es ilimitado, ¿verdad? Anota siempre, hermano, tus observaciones. Sí, el tema. Yo quiero leer acerca de el Espíritu Santo, muy interesante. Quiero hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, interesante. Yo quiero leer acerca de los dones del Espíritu Santo, ok, interesante. Sí, el estudio del Espíritu Santo, sí. Yo quiero leer acerca de la salvación, interesante. Cada estudio, cada ciencia tiene su nombre, ¿verdad? Amartología, ¿verdad? Escatología, evento futuro, en fin, no los quiero confundir, eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio como este. Si te está gustando, pues dale like y suscríbete, llega hasta el final. Yo sé que a veces, ¿verdad?, estos temas son pesados y no de verlos solo en un momento, pero ojo que son temas también importantes para la iglesia, ¿verdad? Anota siempre, como te digo, ¿verdad?, tus observaciones. Trata al mismo tiempo de tener a la mano ciertas herramientas, como un comentario bíblico o un diccionario o ambas cosas, un diccionario bíblico. El comentario bíblico es un texto que tiene el propósito de presentarles el trasfondo o el contexto para poder explicar el texto. ¿Sí? O sea, el comentario bíblico es algo que profundiza más en el texto, no solo Juan 3.16, sino que te dice la profundidad que encierra ese versículo. Por eso es muy importante, ¿sí? Ahora, pues obviamente el diccionario bíblico, ¿verdad?, lo que hace es darte la definición de las palabras. Por ejemplo, ¿qué es libación? Bueno, derramar un líquido en forma de ofrenda para el Señor. ¿Qué es ofrenda? Y en fin, ¿verdad? El diccionario bíblico te dice la raíz, ¿verdad? Algunos diccionarios bíblicos, que son muy buenos, te dicen hasta la procedencia de la palabra. Por ejemplo, el programa pasado es una palabra griega, proskuneo, arrodillarse. Cuando yo busco arrodillarse, pues me dice ahí proskuneo y en fin, ¿verdad? Y empieza el diccionario a dar otro tipo de conocimiento. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Este conocimiento es personal.
es para mí, es para tener un mayor bagaje y para tener un poco más de amplitud para explicar la palabra. No quiere decir que cuando estés predicando, hermanos, esto viene del arameo y no sé qué, y el comentario bíblico de Dwight Moody dice esto y lo del Beacon, no, eso es información interna. ¿Te imaginas que yo vaya manejando y diga, vaya, mira hija, después de la primera viene la segunda, y si es carro automático el drive, y yo me lo voy repitiendo cada vez que lo hago? No, es un conocimiento interno, yo hago los cambios, ¿verdad? Porque automáticamente mi cuerpo, mi ser, mi conocimiento ya sabe, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Yo como médico no me voy a poner a nada. Siguiente paso de la consulta por la inspección física. Siguiente, no, yo lo hago, ¿me entiendes? Porque es la escalera de procedimientos que yo uso. Entonces, esto no es para que tú lo pongas desde el púlpito. Hermano, miren, no, eso ya sería... Vas a terminar en 40 horas de predicar el mensaje. Número uno, vas a enredar y confundir a la gente. Sí, si averiguas el significado de algo, pues aplícalo. Aplícalo. Bueno, esto significa esto, punto. No que miren el diccionario de Beacon, el diccionario... No, eso no. El comentario de no sé qué, no sé cuándo, no. Ok, quedamos claros en eso. Busca palabras que no comprendes, por ejemplo. ¿Qué? Ya usé una, libación, ¿qué es libación? Que la buscas en el diccionario. Sí, que es prosélito, muy interesante. Te lo voy a dejar de deber. Y en el comentario, por favor, pónmelo. Prosélito, pastores, Sí, por favor. Si me dices prosélito, eran los que vendían tortillas en aquel entonces. Bueno, es un contraste, pero me gustaría verlo en el comentario. No es eso, no es eso. Pero tú pónmelo ahí, por favor. Estudien diferentes versiones. ¿Sí? ¿Por qué? Esto nos ayuda a comprender mejor el sentido completo de las palabras. ¿Sí? Leer el texto en otras versiones nos ayuda a comprender más ampliamente qué es, ¿verdad?, lo que quiere decir. Algunos textos, ¿verdad?, con las nuevas versiones como que lo clarifican, hablan de una manera más clara, ¿sí? Nos ayuda a tener, ¿verdad?, un poco más de cautela en interpretación, ¿verdad?, y no interpretarlo, no sé cómo decirlo, de una manera errónea, porque ya haríamos una falsa doctrina, ¿sí? Nos ayuda a identificar asuntos textuales. Voy a usar un ejemplo acá, la Biblia latinoamericana. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación del que cree, judío primeramente y también griego. Mire esta versión, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es potencia, dunamis, ¿verdad? Dunamis, de Dios para dar salud al que cree. Varió, pero aquí clarifica un poco más. Ok, no me ha quedado claro. Voy a esta, Dios habla hoy, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es potencia de Dios para dar salud a los que creen. Se parece mucho al anterior, pero ojo, ¿verdad? Aquí nos da dando claro el por qué no nos avergonzamos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen. Alcancen la salvación. Aquí es poder de Dios, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Lo dice lo mismo. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias. ¿Cómo? Sí, Evangelio significa buenas noticias. ¿Y dónde lo vi? En otra versión. Así, constituyen el poder de Dios para la salvación de todos. Sí, mira, última. No me avergüenzo del Evangelio, pues que es poder de Dios para la salvación de los que creen. No me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo, porque es poder de acción para los que creen. Wow. Entonces, aquí tiene, no vas a leerla, repito, desde el púlpito todas las versiones, ¿verdad? No. De hecho, cuando prediques, de preferencia, no es algo... O ocupas una Biblia, ¿verdad? Reina Valera 1960, o ocupas una Biblia que Dios habla hoy, ¿verdad? Más comunes. Pero no confundas a la gente con muchas versiones, ¿sí?
no confundas. A veces le dices a la gente, vamos a leer tal versículo. Cuida que el versículo que tú estás usando sea común a todos, que lo entiendan, no otra versión que los pueda confundir y andan buscando si se equivocaron. Perdón, no. Y si vas a leer una versión diferente, hácelos ver. Decláralo, ¿verdad? Decía, hermano, mi versión de Dios habla hoy. Si encuentran alguna diferencia, perdón, es cuestión de traducción. Es cuestión de la Biblia, ¿verdad? La traducción que se ha hecho acá. Pero si usted tiene la Reina Valera y todo eso, pues esto es cabal el versículo, ¿verdad? Hace esa aclaración. Lo más seguro que al estudiar la Biblia encontrarás términos que te son confusos. Para eso, ¿verdad? No dudes en buscar el significado de la palabra en diccionario bíblico. Hoy hasta los puedes descargar. Perdonen los que editan libros y todo, y mi disculpa, pero hasta los puedes descargar, ¿sí? Y andarlo en tu teléfono y todas partes. Toma tiempo, mi hermano, para reflexionar, ¿verdad? Toma tiempo para que la palabra de Dios no se lee, amados, como si estuvieras leyendo el diario, o como que estuvieras dando una noticia. No es así. Un solo versículo que leas puede contener, ¿verdad?, una gran cantidad de enseñanza. Bueno, voy a buscar qué dicen los verbos, voy a buscar para quién fue escrito, voy a buscar quiénes son los personajes, voy a buscar alguna palabra que yo no entiendo. Es decir, estudia la Biblia, es algo que tienes que apartar tiempo y reflexionar. Es importante cuando estudies la palabra de Dios, estés tranquilo, no vayas que te dijera que en el bus que lo quiero, no es cierto, pero tómate el tiempo para meditarla, escudriñar las escrituras. No dice solo, mire, léanla como si fueran periquitos. Amén. Cuando nos damos tiempo para meditar la palabra de Dios, Dios ilumina nuestra mente y nos habla por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde nacen los estudios bíblicos como este. Ahí donde nacen las reflexiones, ¿verdad? Ahí donde nacen los bosquejos de los pastores, o lo que Dios está hablando a tu vida por medio de la lectura. El estudio de la Biblia es bien importante. Vamos a seguir, hermano, en lo posterior, según tus comentarios, ¿verdad? Los likes o cómo les haya parecido este primer tipo, ¿verdad?, de temática en el programa. Trato de variar para que usted no se sienta, el hermano, solo lo mismo. No, trato de variarle. De hecho, vamos a ver cómo le puedo subir, ¿verdad?, el culto en la iglesia central para que usted mire la palabra y todo. Estoy tratando también bueno, en Guatemala tuve la oportunidad de grabar un video haciendo entrevistas sobre un lugar, ¿verdad?, que antes era muy conflictivo, y pues vecinos se unieron para que ese lugar, ¿verdad?, a orar para que ese lugar cambiara. Ahora es un parque muy precioso donde las familias van a disfrutar. Sí, estoy tratando de variarle el menú, ¿verdad?, para no aburrirlo. Bueno, hermano, visítanos, ¿verdad? Visítanos en Guatemala, ¿verdad?, con mi hermano pastor Walter Vázquez. Por ahí te voy a poner una imagen con la dirección, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? También ahí va a aparecer, ¿verdad?, todo un sinnúmero de programas que hemos grabado. Yo creo que este es el 35, si no me equivoco, ¿verdad? Gracias por los suscriptores. Síguete suscribiendo porque eso nos anima. Estos días que vi que había aumentado la suscripción, yo dije, gracias, Padre. Bendito sea Dios. Y te animo, ¿verdad?, que lo hagas. Dale like. Visítanos, ¿verdad? En Guatemala, como te digo, zona 12, San Miguel Petapa, y en la imagen aparece la dirección. También en San Salvador, ¿verdad? Nos puedes visitar en San Marcos. También nos puedes visitar en San Salvador, en Lirios 4, en Mariona. Queremos saber de ti, queremos orar por ti. Queremos ayudarte, ¿verdad?, a que continúes en el camino del Señor. Les amo mucho. Dios les bendiga. Perdón por la afonía, pero sí que he estado de allá para acá predicando el Evangelio, pero no ha vuelto la palabra vacía. Oren por este humilde siervo, que no es mi intención volverme youtubero, tiktokero, lo que sea, no, sino mi intención es llevarte la palabra de Dios. Si los estudios como este, cómo leer la Biblia, te pueden ayudar o te ayudan, házmelo saber. Tus likes, ¿verdad?, tus suscripciones o tus comentarios me lo van
a hacer saber. Bendiciones, Dios les guarde, les amo mucho en el amor del Señor. Gracias por orar, ¿verdad? Por este siervo inútil, y que el Señor pues nos siga utilizando. Les amo y Dios pues les continúe bendiciendo. Suscríbete. Bendiciones.